Buenas tardes, otra vez estamos aquí juntos. Esta mañana, como casi siempre, escuché a nuestro pastor rector que estuvo predicando y comentó en el libro de Amós. Y me gustó mucho, me llamó mucho la atención una cosa que comentó. Cuando hablaba de las dificultades que pueden surgir en la vida. Y dijo, la mejor pregunta que hacer no es ¿por qué pasa eso?, sino ¿para qué pasa esto? En otras palabras, ¿qué es el propósito de Dios en mi vida? Claro, Él quiere formarnos. Él quiere capacitarnos, pero quiere también formar nuestras vidas para que lleguemos a ser cada vez más en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él habló y describió la clase de vida que Dios quisiera que tuviéramos. Y una de las mejores descripciones se encuentra justamente en el Sermón del Monte y en la parte que se llama las bienaventuranzas. Y en Mateo capítulo 5, versículo 9, vemos esta bienaventuranza donde dice, bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora bien, si alguien me oyera incitando a la gente a dedicar sus vidas por la causa de la paz, me imagino que creería que yo estuviera hablando sea de las Naciones Unidas o de algún movimiento político, o quizá el sermón fue una incitación a escribir cartas al gobierno para hablar del desarme, para instigarlos a hacer todo lo posible para promover la paz entre las naciones. Ahora bien, todo eso tiene su valor. Hay algo muy importante en todo esto. Pero la verdad no tiene que ver con lo que Jesús estuvo hablando en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 9, cuando dijo, bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús se estuvo refiriendo no a la paz entre naciones, sino a la paz entre individuos, por ejemplo, entre mi mujer y yo, o entre mis hijos y yo, o entre dos miembros de la iglesia, entre su jefe y usted, entre su empleado y usted, pero particularmente entre usted y Dios, obviamente. Entonces vamos a mirar esto de la paz, o la pacificación, el hecho de ser pacificador, de hacer la paz. Y lo primero, porque la base de la paz verdaderamente es la paz que podemos tener con Dios. Y claro que es la paz más importante. Entonces primero vamos a mirar este aspecto antes de pasar al otro. La paz que podemos tener con Dios. Se trata ahí del milagro de la cruz, donde según el Salmo 85, versículo 10, dice, la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué digo que eso es un milagro? Porque la justicia normalmente nos quitaría la paz con Dios, porque Dios es justo y nuestras vidas no han sido siempre justos y por tanto no podría tener paz. Pero ¿dónde pudieron la justicia y la paz besarse? A la cruz, donde Jesús murió en la cruz por nuestros pecados.
donde Jesús pagó y tomó nuestro pecado sobre sí mismo para que nosotros estuviéramos llamados justicia de Dios. ¿No es maravilloso eso? Se trata de la paz con Dios entonces. En Romanos capítulo 5 versículo 1 es la paz con Dios una vez justificado por la fe. Porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla es eso! La paz que tenemos por haber ninguna condenación sobre nosotros, que estamos en Jesucristo. Eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Estamos en paz con Dios. Imagínese usted si formara parte de un movimiento terrorista o quizá una pandilla, una mara, y usted personalmente hubiera causado la muerte de los niños del rey, o del presidente del gobierno, o del ministro del interior, o de cada uno, los niños de cada uno de estos, en un golpe sangriento que usted hubiera hecho. Y ahora, hoy, todos los miembros de su movimiento o su pandilla tuvieran que presentarse delante de esos tres hombres para recibir un perdón completo con sus firmas. ¿Cómo se sentiría usted? Pues la paz que tenemos con Dios se ha hecho bajo condiciones parecidas. Porque no solo hemos hecho injusticias, pero nuestro pecado es lo que puso a su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Somos usted y yo y los demás juntos hemos crucificado a Jesús. Somos culpables, pero Dios ha querido hacer la paz con nosotros usando la misma muerte de su Hijo que Él había planificado de antemano para poder conseguir esta paz entre nosotros y Él. Porque tanto quería Él que tuviéramos paz con Él, que estuviéramos reconciliados con Él, que estuviéramos en relación con Él. Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que en Él se confía, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna no solo la duración de la vida, aunque eso también, pero también la calidad de la vida, la dimensión de la vida. Ahora, también estamos llamados nosotros, si tenemos la paz con Dios, estamos llamados a proclamar la paz. Si somos pacificadores, obviamente queremos proclamar la paz para que otros estuvieran también en paz con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 a 21 leemos, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces,
Nosotros, usted y yo y los demás creyentes que tenemos paz con Dios ya, estamos llamados a proclamar este mensaje, a proclamar esta paz al mundo, a nuestros vecinos, a nuestras familias, a los desconocidos. Y encontrar alguna manera para que nos hicieran caso, para que escucharan, porque no les podemos forzar. Somos embajadores. Un embajador utiliza también diplomacia. Somos portadores de un mensaje estupendo. En este sentido somos llamados a ser pacificadores, poniendo la paz entre Dios y los hombres. ¡Qué privilegio es nuestro! No solo los pastores, no solo los predicadores públicos, cada creyente forma parte de este equipo. William Carey, él y sus hijos estuvieron durante un tiempo predicando el Evangelio en India, pero luego aprendió que su hijo había ido para trabajar como embajador, no sé si era embajador del rey de un pequeño reino en Asia, o embajador de Inglaterra o de Estados Unidos quizá hacia ese rey. Pero William Carey, cuando oyó eso y ese honor que su hijo había recibido, dijo: qué lástima. Él se ha rebajado de ser embajador del Dios Altísimo a ser un mero embajador de un rey en la tierra. Así es, hermanos. Hay que darnos cuenta del inmenso privilegio que tenemos nosotros de ser embajadores para Cristo. Somos llamados a proclamar este mensaje entonces. Seríamos como los mensajeros hacia los miembros de aquel, recuerda que mencioné ese grupo terrorista o esa pandilla o esa mara, pues mensajeros hacia los miembros de aquel grupo que mencioné, implorándoles a acudir para aceptar el perdón de aquellos padres de familia que son a la vez las autoridades del país. ¿Se imagina usted pidiendo a ellos, invitando a ellos a venir a recibir ese perdón? Pero estamos haciendo algo más grande que eso. Invitando a la gente a venir a recibir el perdón de Dios, del Dios Altísimo. ¿Estamos haciendo nuestra parte en esto? Estamos haciendo nuestra parte para que todos no solo sepan, sino que nos oigan rogarles que acudan a la paz de Dios. No es solo información que damos, les estamos rogando. Sean reconciliados con Dios. Pues eso es en cuanto a la paz con Dios y el hecho que nosotros somos llamados a proclamar esta paz, porque somos pacificadores. Pero hay otra paz, y es la paz en que quizás solemos pensar más, pero es una paz que depende de la primera. Es que tenemos que hacer la paz con los demás. Es claro que la paz que tenemos con Dios debe repercutir en la paz con los demás. Es que hay varias maneras en que podemos ser pacificadores ahí. Por ejemplo, seremos pacificadores mediante la tolerancia. Usted ya sabe que a veces necesitamos aprender a tolerarnos unos a otros, porque no es siempre fácil, ¿verdad? En Romanos capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre
opiniones. Y en Romanos capítulo 15, versículo 1 a 6, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaron cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más que otra cosa, Dios quiere que estuviéramos unánimes, que estuviéramos unidos. Y para estar unidos, a veces tenemos que tolerar las pequeñas cosas que normalmente podrían molestar. Eso, si vamos a estar en paz, no podemos estar unidos si ni siquiera estemos en paz unos con otros. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo dice, tened paz entre vosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 17, la oración de Jesús es que estuviéramos unidos como Él está unido con el Padre. Es interesante eso. Muestra la importancia en la Biblia de esta relación de paz y de unidad que haya entre nosotros. Seremos pacificadores mediante nuestra humildad y nuestra disposición a ser humillados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 23-24, él hablaba de si alguien estuviera ahí al altar para ofrecer una ofrenda a Dios y se daba cuenta, se acordaba que había alguien que tiene algo en contra de él. ¿Qué dijo Jesús? Entonces deja allí tu ofrenda delante del altar, olvídalo, interrúmpete. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué estamos diciendo ahí? Está diciendo que su reconciliación con su hermano tiene más prisa que hacer una ofrenda a Dios. No es porque su hermano es más importante que Dios, pero la voluntad de Dios es que usted estuviera reconciliado con su hermano. Y honestamente, si usted no está dispuesto a estar reconciliado con su hermano, pues me sabe mal decirlo, pero su ofrenda va a oler muy mal a las narices de Dios. Entonces, la pacificación hay que humillarse para a veces reconciliarnos. A veces es cuestión de pedir perdón. A veces es cuestión de rebajarnos en nuestra propia mente, para mostrar al hermano que la verdad, mi relación con él es más importante que mi orgullo, o como algunos dicen, mi amor propio, que es una palabra amable para decir orgullo. También vamos a ser pacificadores mediante el perdón que damos a los demás. Recuerden que en el Evangelio de Mateo capítulo 6, la oración que el Señor Jesús enseñó a los discípulos, no lo enseñó para que repitieran de memoria
la oración. Serían repetir vanas palabras, lo que Jesús había dicho que no hicieran. Pero para mostrarles cómo se ora, qué manera, qué tipo de cosa, con qué actitud hay que orar. Y dentro de ese modelo, ese ejemplo de oración, dijo, perdónanos nuestros pecados, igual como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y luego, al final, Jesús volvió a ese tema, cuando ya no hablaba de la oración. Y dijo, porque si ustedes no están dispuestos a perdonar a los que han pecado contra ustedes, ¿cómo pueden esperar que Dios les perdone a ustedes? Ahora bien, sabemos que si hemos creído en Jesús como Salvador y Señor, nos hemos arrepentido, somos hijos de Dios, no se trata ahí de perder nuestra salvación. Sin embargo, perdemos el gozo de nuestra salvación, perdemos de disfrutar esta relación libre, esa comunión con Dios, porque hay algo entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros y alguien más. Eso es el problema. Si quiere arreglar esa relación con Dios completamente y disfrutar plenamente de su relación con Dios, hay que estar seguro de haber perdonado plenamente de todo corazón a los demás. Más tarde, en el capítulo 18 de Mateo, Jesús contó una historia para ilustrar esto. Él dijo, hubo un hombre, un servidor, que su señor vio que él debía como equivalente de millones de dólares. Se cree que eso es el valor. Pero vamos a leer en el texto. En Mateo capítulo 18, al versículo 15, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora un talento es una cantidad enorme de dinero. 10,000 talentos es equivalente de millones de dólares. Y más millones de lempiras. Entonces, imagínese tener una deuda así. Y obviamente ese servidor no lo podía pagar, no podía rendir eso, no había ninguna manera. ¿Cómo perdió todo esto? ¿Con el juego? ¿Con qué? No sé. Era culpa de él. Y en esa historia Jesús cuenta que, bueno, vamos a leer a como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, y a su mujer, e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Obviamente no se habría pagado toda la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Vaya, ¿cómo lo iba a pagar todo? Pero el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. En otras palabras, esa enorme deuda ya no existía más. Se le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios.
100 denarios son 100 días de paga. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Nunca entendí esa parte, pero hubo cárcel para deudores. ¿Y cómo pueden pagar más si están en la cárcel? No lo sé. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Estaba bastante irritado con este siervo, ¿verdad? Es que qué hombre tan ingrato. Pero no somos ingratos así a veces. ¿Cuánto le perdonó a Dios a usted? ¿Y alguien le ha ofendido y usted le cuesta perdonarle a él? Su deuda con Dios es infinito. ¿No puede perdonar una pequeña ofensa que alguien le ha hecho? ¿O una gran ofensa? Comparado a la manera que usted ha ofendido a Dios, es una pequeña ofensa. Pues entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Eso por un tiempo me molestaba. ¿Cómo podía pagar todo lo que le debía? Por una cosa, era imposible pagar esa cantidad enorme. En segundo lugar, lo que le debía había sido perdonado. ¿Le va a retirar ese perdón? No creo. Yo creo que lo que le debía ahora no eran los 10,000 talentos, los millones de dólares. No era eso lo que le debía. Había otra cosa que le debía y lo vamos a ver. Pero seguimos con la lectura. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué es lo que el hombre debía? Lo que debía era, en gratitud, perdonar a los demás. Y su Padre Celestial, que ya le ha perdonado su enorme deuda infinito por medio de la cruz, le está exigiendo esa deuda, la deuda que usted perdone a los demás. Y si usted guarda rencor y insiste en guardar rencor con alguien, pues de cierta manera, de manera espiritual, él le está ya entregando a usted a los verdugos hasta que haya perdonado de todo corazón al otro. ¿Qué verdugos? No está hablando ni del infierno, ni del limbo que no existe, ni de purgatorio que tampoco existe. Está hablando de en esta vida que no puede disfrutar plenamente de su relación con Dios. A veces puede estar cayendo en depresión, sufriendo de toda clase de manera. Porque cuando usted está teniendo rencor hacia otro, ¿a quién está castigando en verdad? Se está castigando a usted mismo, no a él. No le está haciendo daño a él, se está haciendo daño a usted mismo. Entonces, perdónalo. Eso es la cosa. Es la cárcel espiritual de la amargura. Y Jesús quiere que estemos libres de esto.
Y eso no es algo que se va a desaparecer así solito porque ya... No. Usted tiene que tomar la decisión de perdonar a aquel que le ha ofendido, cuán grande fuera la ofensa. ¿No ha conocido ya alguna vez esa cárcel de amargura espiritual? Yo sé de qué estoy hablando. Y la verdad, la libertad de poder verdaderamente y plenamente perdonar, no hay nada que se compara. Seremos pacificadores mediante nuestro deseo y nuestro esfuerzo por la unidad, comenzando dentro de su misma iglesia local. Como Jesús dijo en el Evangelio de Juan 17, en su oración, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros debemos, como hijos de Dios, aprender a dar el primer paso siempre. No existe ninguna situación en que usted debe esperar a que el otro venga primero a usted. ¿Alguien le ha ofendido? Vaya a verle a él para buscar una reconciliación, para perdonarle. ¿Usted ha ofendido al otro? Vaya a verle a él para pedir perdón y buscar reconciliación. Siempre le toca a usted. No espere al otro, le toca a usted. Usted tiene el ministerio de la paz, si usted es creyente. No diga, sí, pero el otro dice que es creyente. No importa el otro, es usted. Es entre usted y Dios. Hacer lo que Dios quiere de usted. Dios se arreglará con el otro. Tiene usted el ministerio de la paz, si es creyente. Y este ministerio de la paz es algo activo, no es pasivo, no es, bueno, yo no tengo problema, que venga él a verme si tiene problemas conmigo. No. Es algo activo. ¿Está usted dispuesto a entregarse a este ministerio? Cada uno de nosotros como creyentes lo podemos hacer. Formamos parte. Sí, para algunos es más fácil. ¿Por qué? Por la práctica, hermanos. Porque se han dado cuenta hasta cuál punto su paz con Dios es algo grande, es maravilloso. Y entonces quieren estar en paz con todos los demás. Y no solo eso, quieren ayudar a otros a estar en paz. Hay maneras de hacer eso. ¿Sabe cuando fulano venga y le dice, ¿sabe que menguano? Bla, 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 bla. Y usted vaya a ver a menguano y dice, ¿sabe lo que dijo fulano? ¿Está usted haciendo la paz? No. Pero si usted habla a fulano y dice, mira, si tiene algo con menguano, es importante que usted se lo diga, pero dígalo con paciencia, con amor, no de esa manera, porque Dios quiere que ustedes estén en paz. Son hermanos en Cristo. En otras palabras, ayudarles a hacer las paces. Porque Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, que les dé una buena noche.